Durante el mes de julio, amén, y es edificado sobre principios. Así que hay algunos temas, amén, que tienden a ser muy evangelísticos, amén, temas que tienden a tener mucha profundidad, pero que parecieran, aleluya, simples y sencillos. Sin embargo, no es así, amén. Los principios, hermano, aleluya, que rigen al cristiano, el principio que debe regir al hombre y a la mujer de fe, amén, son esos principios, aleluya, que de alguna manera no están tatuados en nuestra frente para que las personas los lean, amén, pero sí son, aleluya, esa base en el corazón que nos llevan, aleluya, a tomar decisiones. Cuando hablamos de principios, hermano, no hablamos de la intencionalidad de grabarnos una escritura solamente en la mente, sino de atender, aleluya, a esa escritura que busca hacer algo en nosotros en el campo de la acción. Cuando hablamos de principios, hablamos, hermano, del método que Cristo estableció en su evangelio para que cada uno de nosotros, aleluya, pueda tener y entender los argumentos del reino de Dios para tener un comportamiento. Todo principio atiende, aleluya, a lo que Dios, amén, está buscando que se haga en cada uno de nosotros, a poder transformarnos, a poder convertirnos, a poder, aleluya, abandonar a nuestro viejo hombre. Yo quiero hablarte, aleluya, esta mañana acerca de uno de los principios tan importantes, amén, que la Biblia marca y que yo diría sin duda alguna es un principio de los principios. Es decir, si los ordenáramos, aleluya, de alguna manera en un punto, amén, de importancia, junto con el que estaré compartiendo por la tarde, son, yo creo, de los primeritos o estarán entre primero, segundo, amén, de tal manera que tenemos que comprender que de aquí parte todo lo demás. En el libro de los Hechos, capítulo 3, qué bueno que está acá esta mañana. Hoy oirá usted un mensaje que no excluye a ninguno de nosotros. Es un mensaje, aleluya, para todos nosotros. No hay ni uno, exceptuando los que ahorita, pues no sé, como Maxi o como Elías, amén, que son bebés. Pero después de ahí ya creo que la mayoría de nosotros podemos entender, o David, que son chiquitos, amén, pero de ahí creo que todos estamos dentro, aleluya, de atender al principio que el Señor quiere poner en nuestras vidas para que construyamos nuestra vida en Cristo Jesús, para que podamos nosotros edificar una familia, para que edifiquemos nuestro destino, nuestro futuro, aleluya. Así que Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero repetirlo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, la gloria, la honra, la alabanza, rogarle esta mañana que su mensaje a través de su palabra, Señor, pueda tocar nuestras vidas, mi Dios, que esta palabra que leeremos, mi Dios, pueda ser esa arma de dos filos, Señor, que penetra nuestra mente, nuestra alma, que llega hasta lo profundo de nuestro hueso, Señor, que hoy tu palabra, Señor, aleluya, pueda llevarnos a tener este cambio de conversión y arrepentimiento, Dios. Te lo ruego en el nombre glorioso de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda conviccionarnos, Señor, porque sin esa convicción, Dios, no podríamos venir a este principio de arrepentirnos y de convertirnos. Toda la gloria te pertenece, Señor, solo a ti, mi Dios, porque tú has sido bueno, santo y verdadero. Gracias, muchas gracias en tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos estas palabras en el libro de los Hechos, hermano, palabras, aleluya, que dicen amén y están dando de alguna manera una orden en el sentido estricto de que el hombre tiene que atender para hacer dos cosas, y esas dos cosas son la conversión y el arrepentimiento. Esta es la base porque es el inicio de toda vida cristiana. Es el inicio, hermano, aleluya, de toda vida que busca consagrarse al Señor.
de aquí parte que todas las personas o familias puedan, hermano, tener un cambio verdadero y puedan reconocer sobre sus vidas el perdón de sus pecados. En la Biblia explica con claridad: arrepiéntete y conviértete. Y después es muy claro: para que tus pecados sean borrados. Así que cuando nosotros hablamos de salvación, hermano, cuando hablamos de la anulación del pecado que nos lleva a la muerte, lo que antecede a la anulación es que tú y yo tendríamos que tener en nuestras vidas un arrepentimiento y un verdadero deseo de conversión. Ahora, yo quisiera decirte que aquí en el libro de los Hechos es la primera vez donde se manifiesta lo que Dios quiere que pase en cada uno de los creyentes. Cuando Cristo atiende, hermano, a la conversión, y cuando Cristo habla acerca del arrepentimiento, no es algo que le pida a alguien incrédulo, no es algo, hermano, que pueda atender un ateo. El mensaje es para ellos también, pero no podrían, aleluya, convertirse, y no podrían ellos, hermano, arrepentirse sin que la fe estuviera presente. Así que cuando tú y yo leemos esto, hermano, en el Antiguo Testamento hay un libro, aleluya, que hacía mucha mención respecto a estos dos temas, y era el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, hermano, es un libro que comienza con un mensaje donde el profeta está hablándole al pueblo y le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, hey, Dios está buscándote, tienes que arrepentirte. Pero cuando el libro empieza a avanzar, hermano, empieza a mostrarnos la figura de cómo el pueblo de Dios va, hermano, alejándose cada vez más de Dios, va involucrándose, hermano, en los pecados de los pueblos con los que tiene comunión, y llega un punto, hermano, en el mismo libro de Jeremías, donde el Señor dice: bueno, yo te he azotado, yo te he corregido, yo he buscado que vuelvas a mí, dice, pero tú no quisiste convertirte. Así que este libro de Jeremías, hermano, nos menciona cómo al principio la intención de Dios es que su pueblo, los creyentes, el pueblo elegido, pueda venir, aleluya, al arrepentimiento y a la conversión de sus actos. Pero 30 capítulos después, aleluya, el Señor dice: sabes, yo te corregí y tú no quisiste convertirte. Es decir, en esos capítulos, hermano, se habla de la vida de los individuos como en nuestras vidas. Si hoy tú y yo fuéramos escribiendo los hechos de nuestras vidas, hermano, podríamos tener, aleluya, algo paralelo. Es decir, podríamos decir: Cristo me alcanzó, me perdonó, empecé a servirlo, pero empecé a desviarme, empecé a darle lugar a mi carne, empecé a darle lugar a mis concupiscencias, empecé a venir a la idolatría y empecé a hacer esto y esto. Y un día en la iglesia, Dios volvió a hablarme a través de su mensaje, yo vine y me convertí, pero volví a hacer lo malo. Y después de eso, aleluya, vendría el tiempo en donde Dios dice: bueno, ya te busqué, ya hice todo lo que tenía que hacer, y tú o usted no quiso convertirse. Y se mantiene, hermano, aleluya, una línea de corrección de Dios hacia su pueblo. Así que cuando hablamos de la conversión, cuando hablamos nosotros del arrepentimiento, hermano, tenemos que entender que ha sido una batalla y una lucha para el ser humano, hermano, atender a la demanda de nuestro Dios. En el libro de Ezequiel, el Señor menciona que a su pueblo se le llamó. De Jeremías continúa Ezequiel, es decir, la misma línea en la que el pueblo de Dios, hermano, aleluya, había estado viviendo, había continuado también con otro profeta. Y dice el profeta: hermano, sabes, tú no has querido arrepentirte, Dios te ha buscado, pero en ti no está el querer convertirte. Y es que esto es muy interesante, hermano, porque según lo que leemos en el libro de Hechos, y me agrada mucho porque lo que hace el escritor es acomodar de alguna manera esas palabras para que entendamos que sí hay una cronología en nuestro andar y en nuestra vida cristiana. Es decir, que iniciamos con un arrepentimiento, continuamos con una conversión, sigue y continúa el perdón de los pecados, y después el Señor te atiende, hermano, aleluya, a traerte tiempos de paz, tiempos de refrigerio. El Señor empieza a atender en tu vida las necesidades.
Y esto es importante comprenderlo porque el tema del mes es edificar, construir sobre principios. Quizá usted y yo, al principio, cuando llegamos a Cristo, nuestra necesidad no era arrepentirnos. Yo cuando llegué a Cristo, cuando fui a la iglesia y me arrepentí aquella primera vez, yo no llegué pensando en arrepentirme. La base era que Dios pueda restaurar nuestro matrimonio. La base era que yo dejara los vicios. La base era, hermano, que todo estuviera bien. La base era que queríamos un éxito financiero. Y quizá esa sea tu motivación. Y yo quiero decirte algo. En términos donde la escritura no está en tu mente y tu corazón, eso es correcto. Pero cuando la mente y el corazón han sido ya invadidos por la palabra de Dios, ya no debería ser la motivación por la cual tú quieras permanecer en la iglesia, por la cual tú quieras estar en la iglesia y por la cual tú deberías hacer las cosas que se demandan en la iglesia. Porque ahora lo que debería de sustentar tu cristianismo sería que aquel día tú o usted, aleluya, se arrepintió de su pecado y entonces ha estado viviendo en la conversión, dejando, aleluya, ese viejo hombre, amén, y buscando convertirse a la imagen de Cristo. Cuando hablamos del arrepentimiento y la conversión, hermano, sabes, es algo muy marcado en el cristianismo. Si nosotros vamos a la religión más grande de nuestro país, no se menciona el arrepentimiento, no hablan de conversión. A ellos no les interesa que tu vida se vuelva Cristo. El interés es que tu corazón se mantenga en las mismas prácticas con tal de que tú te agrades de esa religión, pero que no estés buscando agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El cristianismo tiene como principio que usted se arrepienta de su maldad, que usted se arrepienta de su pecado y que usted se convierta de ello. Cuando nosotros no estamos teniendo, hermano, aleluya, un mensaje que nos lleve continuamente al arrepentimiento y continuamente a la conversión, entonces en algún punto de nuestras vidas dejaremos de convertirnos y en algún punto, y es lo más peligroso, dejarás de arrepentirte. Y esto es muy importante entenderlo. En el libro de los Hechos, ahí mismo, capítulo 3, pero más adelante... ¿Sí está aquí? Ahí donde estábamos, Hechos 3. Pero el versículo 25 y 26, el apóstol está hablándole al pueblo y dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermano, hablar de esto, aleluya, a los hombres es muchas veces un insulto. Algunos de nosotros podríamos, aleluya, sentirnos insultados por oír que deberíamos de convertirnos de nuestra forma de vida y que deberíamos de arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor Jesucristo, cuando predicaba esto, se encontró con un sector de la población que le dijo: nosotros no necesitamos ser libres porque somos hijos de Abraham. Tú no tendrías por qué hablarnos de una libertad de pecado, no tendrías tú por qué hablarnos, aleluya, de que pase esto en nuestras vidas, porque nuestra descendencia sanguínea, nuestra descendencia es de que el Dios, el Rey de Reyes, nos escogió. Lo que el pueblo no estaba entendiendo, hermano, que después de aquel día en que Cristo escoge, aleluya, a Israel como su pueblo, el pueblo, hermano, en su naturaleza caída, todo el tiempo buscó desviarse del camino que Dios trazaba. Lo que ellos no estaban viendo, hermano, era que sus antepasados, aleluya, habían desviado su corazón el mismo día que Cristo los liberó y los trajo al desierto. Decidieron adorar un becerro. Y ellos estaban postulándose, aleluya, como el pueblo escogido y el cual no tendría por qué arrepentirse.
Y ese mismo pensamiento, hermano, podría estar siendo estructurado hoy en tu vida diciendo: no tengo de qué arrepentirme, no habría de qué convertirme. Así que tenemos que atender, hermano, a este principio elemental si lo que tú quieres, si lo que tú buscas es una nueva vida. Porque te digo algo, el matrimonio nuevo nace de nuevas vidas, no de nuevas prácticas. Las nuevas prácticas vienen también de una nueva vida. Usted no podría estar pensando, aleluya, en un agua de limón sin considerar tener limones. Usted no puede considerar, pues, tener una nueva vida sin que usted haya cambiado, sin que usted se haya arrepentido. Cuando hablamos de este principio, hermano, no hablamos, aleluya, de ese remordimiento que viene a nuestras conciencias y que finalmente nos hará terminar en el mismo punto en meses o en años. Cuando hablamos nosotros, aleluya, de arrepentimiento, tenemos que venir, aleluya, a lo que Él estableció como principio, que es el arrepentimiento. Dice la porción que acabamos de leer: para esto Cristo se apareció a ustedes, para eso les dio este lugar, para que cada uno, no es en masas, no es que alguien ya lo haya hecho por ti, sino que cada uno pueda convertirse de su maldad. Es que cuando hablamos de esto, hermano, sabes, el ser humano normalmente tiende a sentirse bueno. A nadie le hemos hecho daño. ¿Cuántos vivimos con esa filosofía? Es que yo soy muy bueno, a nadie le hago daño. Yo solamente del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, todo el tiempo estoy con mi familia, no soy malo. Entonces pregúntate, si no eres malo, no necesitas a Cristo, ¿o sí? No necesitarías que Cristo hubiera muerto por ti, porque tus obras serían suficientes para ir al cielo y no ir al infierno. No hay hombre que pueda pararse, hermano, en esa condición de decir: no lo soy. Todos los hombres y mujeres, aleluya, tenemos algo que debería de ser perdonado por Cristo Jesús, y de eso que debe ser perdonado es donde nosotros partimos a convertirnos, aleluya, y de donde partimos a arrepentirnos. Cuando tú no identificas que haya algo malo en ti, cuando no identificas un pecado en ti, el que está en peligro es usted o aquel individuo que no mira su pecado. ¿Por qué? Porque al no mirarlo y mantenerse en esa ceguera de no concebir que tiene pecado, eso le impide arrepentirse, le impide pedir perdón, le impide convertirse. Así que es muy importante y muy interesante lo que la Biblia establece respecto a esta área de la conversión. Porque quizá usted ya se arrepintió, gloria a Dios. Señor, me arrepiento, ya entendí que estoy mal. Bueno, ahora tienes que convertirte. Y ya lo leíste, Colosenses, pero quiero recordártelo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo quiero recordar. Ya lo leíste, ya hasta hiciste un resumen de esto, los que hacen resúmenes, por supuesto. Y los que no, pues ya lo leímos y lo pasamos quizá de largo, pero mira cómo es el Señor de bueno, que hoy va a recordarnos algo que está muy fresco quizá en nuestro recuerdo. Colosenses capítulo 3. ¿Sí está leyendo Colosenses? Muy bien, entonces se le va a hacer rápido asemejarlo. Colosenses 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y hace otra lista. La primera representa la vida pasada. La primera representa el viejo hombre. La primera representa cuando tú no conocías a Cristo.
Dice, eso era antes, pero ahora que te arrepentiste, ahora que conoces a Cristo, ahora que tú vienes a la iglesia, ¿está acá? Es importante porque está manejando dos tiempos, en los cuales, el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí es donde tú quizá no concibes convertirte y arrepentirte. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Está acá? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, escuche bien, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, usted perdona y lo echa al fondo del mar y ya no lo trae nunca más al recuerdo. ¿Está acá? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de él. Lo que está diciéndole Pablo a la iglesia, aleluya, es que si teníamos una vida, ya no debería de regir esa vida. Por ello él hace un llamado a que nuestra vista esté en lo alto, que nuestra vista esté hacia el cielo, que nuestra vista esté puesta hacia Cristo, de tal manera que quien nos libre de la muerte, del pecado, sea Cristo. Que nuestros ojos, hermano, aleluya, si queremos convertirnos, si queremos, aleluya, ser nosotros, aleluya, convertidos, si queremos nosotros, aleluya, tener una nueva personalidad, una nueva vida, un nuevo carácter, si queremos tener una nueva mentalidad, a quien tienes que ver es a Cristo, no a tu hermano. Es que cuando hablamos, aleluya, de arrepentimiento y conversión, hermano, hablamos, aleluya, de ese hecho milagroso que ocurre entre el Dios Padre y su criatura, entre aquel en el que se cree y entre la fe del que cree. Cuando nosotros no estamos, aleluya, alcanzando a entender y a comprender que de aquí mana la nueva vida, que de aquí está instituido el cómo debería yo de vivir como alguien que se ha convertido a Jesucristo. No se trata solamente de decir creo, sino se trata, hermano, aleluya, de tener en nuestras vidas los hechos de nuestra fe, hermano, aleluya, tratando con nuestra conversión, dejando, aleluya, literalmente cada vez más y más y más en el pasado nuestro yo. Es Cristo quien busca que seamos nosotros los que atendamos a todas aquellas acciones o actitudes que emanan de un corazón caído y pecaminoso, que emanan del corazón que es engañoso más que todas las cosas. Así que el libro, vamos a Efesios, ¿sí está aquí? Efesios 4. Efesios 4, versículo 22
en adelante. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que cuando nosotros, hermano, aleluya, estamos mirando, aleluya, el tema y atendemos a las palabras del arrepentimiento y la conversión, está hablando, hermano, de que nuestro comportar tendría que ser en muchas áreas de nuestras vidas totalmente opuesto a como estábamos viviendo cuando llegamos a Cristo Jesús, que nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar tendrían que ser, hermano, totalmente distantes, aleluya, de lo que habíamos formado nosotros por las experiencias que la vida nos había dado sin Cristo Jesús. Que ahora nuestra vida empieza a formarse y a forjarse según lo que Él ha establecido, siendo renovados con la vestimenta que nuestro Dios provee a través de Jesucristo. Usted y yo tendríamos que entender, hermano, aleluya, que uno de los trabajos más profundos y más complicados es quitar esa esencia de cada uno de nosotros, que es la que nos acusa delante de Dios como pecadores. Que lo que usted y yo tendríamos que hacer es quitar esa esencia, revertir ese yo y traer, aleluya, las vestimentas de Cristo e instaurarlas en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nuestros actos puedan, hermano, aleluya, hacer notar que nos hemos convertido y que nos hemos arrepentido. Si tú y yo no trabajamos, hermano, en estas áreas, si tú y yo no estamos considerando una vida en arrepentimiento, entonces seguro le podríamos dar lugar al diablo, seguro podríamos seguirle dando lugar al enojo, a la ira, y diríamos, es que me hiciste enojar. La Biblia es clara: aírate, enójate, moléstate, pero no peques. ¿Está aquí? La cuestión es que cuando no hay esa conversión, buscamos nosotros, hermano, justificar la falta de conversión, aleluya, con la naturaleza pasada. Así que quiero que imagines un poco qué sería de cada uno de nosotros o de cualquier hombre que cree en Cristo siendo presentado ante el trono de Dios, y ese individuo, hombre o mujer, aleluya, empezar, hermano, a justificarse, aleluya, por su vida pasada, empezar a justificarse, aleluya, porque él era así o porque ella vivía así. Eso delante de Dios no tendría ningún sentido de justificación, sino solamente, aleluya, que el acta de los decretos se vuelva real sobre la vida de aquel individuo que dice, es que yo era así. Y entonces la respuesta de Dios sería, pues no eras, eres. ¿Estás aquí? Es que muchas veces no estamos atendiendo a eso, hermano. Justificamos un acto del presente con nuestro yo del pasado, y eso tendría entonces que, como nos hacían creo que en la primaria, donde te ponían puntos y te decían, une la ranita de A a B, y trazabas líneas del tiempo. Y entonces cuando tú dices, es que yo así era, dices, bueno, es que no has dejado de ser, porque trazaste una línea desde A hasta hoy, que es B. Por toda esta línea del tiempo no has dejado de ser así. Ese hombre que está ahí no lo has sepultado, no lo has cambiado, no lo has transformado, no lo has vestido de Cristo. ¿Está acá? Solamente ha estado ahí quieto, quietecito. Pero cuando hagas algo que no me gusta, tengo que traer aquel viejo hombre
y no es lo que Cristo dice que debe ser en la nueva creación. No es lo que Cristo dice que debe pasar en el convertido y en el que se ha arrepentido. Quiero continuar ahí en Efesios. Me quedé en el versículo 29. Y esto es muy claro. El 28 quiero volverlo a leer. El que hurtaba, no hurte más. ¿Por qué estamos hablando de conversión? Si yo era un ratero, pues ya no voy a robar, ¿sí o no? Sino que trabaje, dice, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes? Una de las cosas por las cuales yo ya no vivo con muchos traumas de mi infancia es porque Cristo me alcanzó. Una de las cosas, hermano, por las que yo ya no actúo culpando a mis padres es porque Cristo me alcanzó. Una de las cosas por las cuales ya no está la línea, aleluya, en la cual mis padres me educaron, ya no aparece en la línea de mis hijas porque Cristo me alcanzó. Porque la conversión te hace no repetir la historia que hicieron tus padres contigo. La línea, hermano, que Dios traza es una línea totalmente diferente a la que usted y yo traíamos cuando nacimos y fuimos empapados de los genes pecaminosos de nuestros padres. Eso se rompe cuando usted, hermano, se arrepiente y se convierte. Y entonces nuestros hijos ya no tienen la figura de su abuelo sobre ellos, sino la figura de un papá y una mamá muy diferentes que ya no actúan según los traumas y lo que ellos vivieron en su infancia, en su pubertad, en su adolescencia o en su juventud, dependiendo cuándo Cristo te haya alcanzado. Porque el arrepentimiento y la conversión, hermano, cortan con ese punto, aleluya, amén, en el que vivíamos hasta que Cristo te alcanzó y te llevó al arrepentimiento. Nosotros tendremos que mirar, aleluya. Yo te preguntaría, ¿por qué usted que es cristiano, por qué usted que cree en Dios debería de estar viviendo con ira? ¿Por qué? ¿Por qué usted tendría que disfrutar el enojo? ¿Por qué si Él es tu Señor? Si tú estás muy claro que Cristo te selló con su Espíritu Santo desde el día en que te convertiste. ¿Por qué? ¿Por qué sigue habiendo ese gobierno natural de tu vida pasada y no hay un gobierno natural de tu vida nueva? Paz, paciencia, benignidad, templanza. Sí, recuerda que ya ocupamos un mes para que escucharas lo que Dios nos da. ¿Sí recuerda o no? Bueno, es que la nueva criatura, hermano, está sujeta a esa paz, a esa paciencia, a esa benignidad, a ese perdón, a esa templanza, a ese amor, a esa paciencia. O sea, ya estamos sujetos a otra cosa, al menos que la conversión en nuestras vidas no se esté dando. Al menos que esa conversión, hermano, se haya quedado truncada después de que te arrepentiste, porque son dos cosas muy diferentes. Pedí perdón, Señor, me arrepiento, quiero empezar a caminar hacia el otro lado, pero en algún punto mejor me regresé. En algún punto ya vi que esto no es para mí. Lo único que puede ser para mí es tu bendición, tu ayuda y que no tenga estos problemas de mi alrededor. De ahí en fuera conmigo no te metas, porque así podemos estar con Dios, con el Espíritu Santo. Arréglame esto, arréglame aquello, pues aquello. Imagínese, le voy a poner un ejemplo medio raro. Imagínense que usted tiene una fuga en su baño. Hay una fuga de agua. Usted le llama a la persona que va a arreglar eso, o usted mismo si es bueno en esas cosas. Y para arreglarlo, usted se prohíbe o le prohíbe a la persona entrar al baño. ¿Cómo se va a arreglar? No hay forma, solo no se va a arreglar. Y muchas veces esa es la vida sin conversión.
Hemos traído a Cristo para que solamente arregle los exteriores, pero no le hemos permitido entrar a que arregle el interior. Porque eso atenta contra tu yo, atenta contra la naturaleza, atenta, hermano, contra aquello que has abrazado en tu vida y lo cual te ha defendido muchas veces, porque dices, es que así fue, es que así me hicieron, es que no sé qué. Este tema es base para que tú edifiques un cristianismo real. Este tema, hermano, es un principio de un cambio de vida, aleluya, que tienen que disfrutar y ver los más cercanos a ti. Si eres casado, tu cónyuge; si tienes hijos, tus hijos. Son los primeros que deberían de saber que usted se convirtió. Porque también los primeros que saben que eres un ser que viene a la iglesia y no estás convertido, son ellos. Y por ende, son los que más afectas en la fe. No esperes que cuando tomen sus decisiones y sean independientes, vengan corriendo a Cristo. ¿Estás acá? Tenemos una grande responsabilidad. Pero el tema es esencial, porque de este tema mana todo lo que tú construyes. De aquí mana todo lo que tú quieres. Y no es un tema de obligación. Es un tema, hermano, aleluya, que el Señor manda a los hombres. El libro de Ezequiel, regresemos a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. A ver, hermana Lady, ¿usted dijo amén? A ver, ayúdeme. Ezequiel 18, 32. Usted lo puede subrayar, puede poner con un color, que puede ser una escritura que le ayude mucho siempre, hermana. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dice el Señor, yo no quiero esa muerte. Mi intención no es que tú recibas el pago del pecado. Mi idea no es que tú sigas viviendo igual. Mi idea no es que te alcance tu pecado. Mi idea es que te conviertas y vivas. Mi idea es que te conviertas, dicen Hechos, y recibas tiempos de refrigerio. Escucha, hermano, la paz que tanto buscas proviene de tu conversión personal. El deseo de que tu matrimonio funcione como lo has soñado proviene de tu conversión personal. Tu trato entre tus padres o con tus hijos proviene de tu conversión personal. Tu propia vida, hermano, en función de tu destino y tu futuro y tu llamado, provienen como principio de tu conversión. Porque la conversión es la que genera vida y Cristo es vida. Así que cuando tú y yo no estamos concibiendo nuestra verdadera necesidad de conversión, no estamos atendiendo, aleluya, a mirar si nuestro arrepentimiento ha sido tan profundo que hemos abandonado ese pecado. ¿Estás acá? De lo contrario, decía yo, como en la cuarta parte del mensaje, estarás solamente viviendo en ese remordimiento que te hará tan cíclico, aleluya, como lo ha sido hasta hoy. Así que lo que el Señor busca es que nosotros atendamos, hermano, al principio de arrepentirnos y de convertirnos. Que atendamos al principio, hermano, de dejar atrás nuestra vida pasada y literalmente podamos ser, aleluya, hombres y mujeres que tengan esa naturaleza del Dios mismo que te rescató, del Dios mismo que te perdonó. Porque la intención de Dios no es que mueras. Él no quiere que mueras. Él busca, aleluya, como lo dice el profeta, que te arrepientas para que vivas, que te conviertas para que vivas. Si usted no está en la intención de convertirse, así como ya fui puntual en el sentido de todo lo que proviene de la conversión a tu alrededor y en ti mismo, bueno, tienes que entender que la falta de conversión, hermano, se ejecuta en sentido contrario.
No esperes que tu matrimonio funcione, no esperes que tus hijos funcionen, no esperes que tú mismo, aleluya, puedas ir al cielo. Porque la conversión es la que genera vida y es la que puede afectar de forma positiva a tu vida o de forma negativa por falta de ella. Es ahí donde tú tienes que mirar y atender a aquellas áreas donde quizá tú mismo no has querido convertirte. Vamos a ponernos de pie, aleluya, esta tarde. Tarde nada más porque es pasado meridiano, pero no porque sea tarde en el sentido de que ya ha pasado mucho tiempo. El arrepentimiento y la conversión. Dice esa alabanza, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy? Hermano, el cristianismo tiene una esencia, una característica que lo diferencia de muchas otras religiones. La esencia del cristianismo es que nosotros no somos salvos por causa de nuestras obras, sino porque Cristo Jesús fue justo y perfecto y murió por nuestros pecados. Y en ese sentido nos ha perdonado. Pero esta esencia, hermano, no es una esencia, aleluya, que figure para que la iglesia, el rescatado, hombre o mujer, no trabajen en su vida, no trabajen en su ser. Esta esencia de perfeccionamiento de nuestro Dios y de sus obras únicas que lo llevaron a pagar por nuestros pecados en la cruz, no significa, aleluya, que entonces yo seguiré viviendo como yo quiera, porque no son mis obras por las cuales, aleluya, yo iré al cielo, sino por las de Cristo. Es decir, tienes que entender que la conversión, hermano, aleluya, y el arrepentimiento son base para que nosotros podamos mantenernos dentro del reino al cual fuimos traídos, para que ese sacrificio, hermano, aleluya, siga teniendo la validez sobre nuestras vidas. El sacrificio es válido para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que vive en una vida convertida. Con esta vida de arrepentimiento y conversión, no buscamos nosotros que sean nuestras obras las que nos lleven al cielo, sino que nuestras obras manifiesten que fuimos rescatados. No son las obras de la conversión las que nos llevan, hermano, aleluya, al cielo, son las obras de Cristo, pero sí son estas obras las que manifiestan que somos de Cristo. Y eso es importante entenderlo, aleluya, porque no estamos hablando de obras que propinen salvación, sino de obras que manifiestan quién es nuestro Señor. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y meditas esta mañana, esta tarde, respecto a esa vida que debería de haber ya estado despojada de ti? Despojaos del viejo hombre, revestíos del nuevo creado según el Señor. Dejad toda esta área de tu vida, y hay una lista. Conviértete para que vengan del Señor esos tiempos de refrigerio. Todos queremos una vida en paz, todos queremos una vida provista por el Señor, todos queremos una vida sin problemas, todos queremos una vida sin enfermedad, todos queremos una vida sin dolores de cabeza, sin estrés, todos anhelamos una vida así. Todos anhelamos ser suficientes en las finanzas. Pero lo que no anhelamos todos, en lo que no estamos buscando todos, es convertirnos. No hemos estado buscando que el Señor entre en nuestras vidas y arregle ese asunto. Queremos que arregle lo externo. Dime, ¿de qué sirve que veamos tu linda familia si en tu casa son pleitos? Dime, ¿de qué sirve que veamos tu unidad si sabes que estás disgustado? Si sabes que no has perdonado. ¿De qué nos sirve esa imagen cuando verdaderamente donde debería de manifestarse tu conversión no está manifestándose? ¿De qué sirve? ¿Podremos engañar a Dios el día del juicio?
Necesitamos dejar que Cristo entre, que Cristo nos muestre. Porque quizá hoy te preguntas, ¿de qué he de arrepentirme? De aquellas cosas que quizá te siguen gobernando. Ira, enojo, malas palabras. Aquellas cosas, hermano, que ves tan normales y tan naturales en ti y que piensas que no habría por qué arrepentirse de eso. Sabes, esta mañana lo que Dios está buscando es que, como le dijo a Jeremías, estoy buscando que se arrepientan, porque ya les he estorbado aquí, les he estorbado allá, ya les he corregido en esta área, los he corregido en la otra, y aún así no has entendido y no te has querido convertir. ¿Por qué Dios tendría que acudir a ese tipo de razón sobre nuestras vidas? ¿Por qué tú y yo quisiéramos que Él viniera y nos corrigiera y nos instruyera de una manera más difícil a nuestra mente? ¿Por qué quisiéramos que el Señor tuviera ira? Cuando lo que Él está pidiendo es: arrepiéntete y conviértete, y te serán perdonados los pecados, y traeré un tiempo de paz, de refrigerio. Este día, hermano, el principio, aleluya, de el arrepentimiento y la conversión son la base de tus hechos en tu vida cristiana. Es la base para que alcances un destino, porque este principio actúa de forma tan personal que en esa misma forma es que tú vas cambiando y vas siendo diferente. Si Dios habló a tu vida, si tú quieres hablar con Dios respecto al área de seguir convirtiéndote al Señor, de seguir transformándote al Señor, de seguir tratando con esas áreas que no has podido dejar, que no has podido sacar, que no se han podido convertir, el altar es el lugar donde uno trata con Dios y uno busca la ayuda de Dios y uno busca la ayuda del Espíritu Santo. Así que si tú quieres tratar con Dios alguna área de tu vida, si hoy dices quiero arrepentirme de mi forma de pensar, de vivir, es una buena mañana para tomar la decisión. Es un acto muy personal. Vamos a adorar a Dios, lo vamos a alabar, mientras usted puede venir a este lugar y hablar con Dios de su vida personal, con Dios, aleluya.